Muy buenos días, queridos oyentes, ¿cómo están en esa hermosa mañana que tenemos hoy, con menos humo por lo menos hoy? Estamos de nuevo con un programa Caminamos contigo. Queremos caminar contigo en tu vida. Tal vez estás en ese momento manejando o estás en la cocina, en el patio trabajando, prendido la radio, o por otro lado también puede ser que estés en Facebook, en las redes. Es un programa que cada sábado estamos realizando y te invito a acoplarte a este programa en esta mañana. Puedes seguirnos en las redes, Facebook Live está ahí, puedes vernos incluso. Estamos en Instagram, en Spotify. Este mismo programa también puedes escuchar mañana, el domingo a las 20 horas. Se repite ese programa por la radio. Bienvenidos a este programa, un programa como siempre especial, programa donde vamos a tratar un tema para lo cual nos hemos invitado una persona que entiende mucho más de ese tema que yo. Yo realmente estoy desarmado con ese tema. He buscado alguna información, pero es un tema que ustedes ya habrán visto en las redes. Eh, Somos de la parte del departamento de consejería. Siempre si hay necesidad de contactarse con nosotros, usted puede contactarse con nosotros con el número 0984 777707. Entonces, ahí puedes pedir turno para consejería o también cualquier pregunta que le inquieta puedes hacer en ese número. En hora de oficina le atendemos este número. Bien, sin mucho dar vueltas, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Bruce Jantz. Buen día, Bruce, ¿cómo estás? Buen día. Es un gran gusto poder estar compartiendo. Bienvenido, Bruce. Y yo creo que la audiencia está expectante de qué es lo que podemos compartir hoy. Es un tema que hemos lanzado a las redes, que es la crisis de la media edad del hombre. Pero antes de eso, bueno, se lo llama también andropausia. Pero antes de eso, Bruce, yo sé que muchos te conocen, son muy conocidos por acá, pero tenemos oyentes por todos lados. Y si podrías presentarte un poco más, si sos casado, soltero, para que la gente te conozca, dónde vives, qué estás haciendo, qué es tu trabajo. Gracias. Sí, claro, con mucho gusto. Casado con 3 hijos, viviendo acá en Filadelfia y hace 9 años completado ahora trabajando como capellán en el hospital de Filadelfia. Es un trabajo bastante satisfactorio para mí. em, en las crisis de las vidas, en la salud, acompañar a personas y sí, enfrentándose con la fragilidad de la vida y también con la gracia de nuestro Señor Jesucristo en medio de eso. Sí, aparte de la capellanía, hago también la consejería en nuestra iglesia, Iglesia Ost, Hermanos Menonitas, y muy agradecido para compartir. Sí, como dijiste, el tema de la andropausia me desafió también de indagar más ahora el tema, así que espero que podamos ofrecer un menú agradable, pero también incluir a la audiencia con sus preguntas que tienen de ese tema. Sí, que bueno, el Mario está en la consola, está ayudándonos con eso, y Dorotea ya con la filmación, así que fuerza también para ellos. Entonces vamos sin perder tiempo, queremos penetrar en ese tema, Bruce. El tema de andropausia, entiendo que no hay demasiados libros escritos sobre eso. Sabemos todo el tema de menopausia, que es la mujer, y decimos los hombres, sí, a la mujer le pasa algo en cierta edad. Nosotros somos hombres y no nos pasa eso, ¿verdad? Claro que es diferente, pero nos pasa algo también, ¿verdad? Nos pasa algo en la media edad. Tal vez muchos no se dan cuenta en ese momento qué está sucediendo.
primeramente, Bruce, ¿por qué se escribe poco sobre ese tema? ¿No es relevante? ¿No afecta tanto? ¿O por qué? Porque por el otro tema, por menopausia, se escribe mucho. Sí, así es. Creo que principalmente porque los hombres nos sentimos más reservados también de ofrecer aspectos de nuestra persona que simbolizan cierta fragilidad o debilidad. Entonces, como autores de libros o materiales, creo que como no es muy visible la parte de la andropausia o la crisis de la media edad, digamos, así, no es tan obvio, entonces es más bien un tema en el fondo, ¿verdad? Y muchas veces sin haberlo identificado. Y creo que esas son las razones, ¿verdad? Sí, los hombres siempre queremos ser fuertes y no queremos reconocer ni siquiera si estamos de repente débil y mucho menos queremos hablar de eso, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la mujer, su cuerpo pasan cosas diferentes, termina su menstruación y cosas así. Nosotros esa parte es muy diferente en el hombre. Pero para que los oyentes entiendan un poco cuando hablamos de andropausia, ¿qué entendemos por eso? Andropausia tiene que ver principalmente con una disminución de niveles de la hormona testosterona en el hombre. Puede empezar a partir de los 40 años más o menos y se presenta en niveles muy variados. Algunos notan a partir de los 45 o 50 años que su cuerpo se está cambiándose. La masa muscular, por ejemplo, baja o la piel se sensibiliza. Entonces la andropausia también se denomina síndrome de deficiencia de testosterona. Entonces es un proceso biológico, pero que tiene consecuencias sociales y emocionales dependiendo de la gravedad. Cuando hablamos de testosterona, es esa hormona en el cuerpo masculino responsable que hace crecer los órganos sexuales, la que hace crecer la barba, que el vello en todo el cuerpo. Es responsable la testosterona por el cambio de voz, especialmente en la adolescencia. También es responsable para la producción de los espermatozoides, ¿verdad? En el hombre. Y responsable del apetito o del deseo sexual del hombre, el líbido, ¿verdad? Entonces, es esa, digamos, energía, ese impulso que tiene el hombre de querer adentrarse en la vida, de querer arriesgarse, es el estímulo energético del hombre cuando hablamos de la parte física, biológica. Entonces, esa es la testosterona. Entonces, cuando esa hormona, la testosterona, baja en su nivel de producción en el cuerpo, todas esas funciones que recién mencioné también entonces están afectadas de alguna otra manera cuando la producción baja. En cierto sentido, es un proceso que a la larga no se puede cambiar, no se puede afectar. Sí se nota de que a partir de los 40 los niveles de testosterona, si uno lo verifica a través de los laboratorios o análisis, ¿verdad? Sigue, o sea, empieza bajándose gradualmente. Algunos lo notan más que otros, pero sigue bajándose. Y es como que el cuerpo, en esos años activos, la juventud, los 30 años, en ese activismo de la vida del hombre, necesitamos de esa hormona para construir la vida, para ser los protectores de la familia y para ser activos en la vida. Entonces es como que el cuerpo dice, cuando decrece esta hormona ahora, es como que
espera un poco, vamos a bajar un cambio. Ujú. Vamos a bajar un cambio o vamos a cambiar prioridades en la vida, ¿verdad? Entonces, cuando esa hormona baja, no se relaciona automáticamente que hicimos algo mal o que Ujú. fracasamos en algo. Es el proceso natural del cuerpo, Yeah. ¿verdad? O sea, esto en parte de la parte biológica y cómo eso, entonces eso afecta prácticamente también en el ánimo del hombre. Afecta en el ánimo del hombre, afecta. Porque la producción de testosterona está regulado por una parte en el cerebro, el, el hipotálamo. El hipotálamo regula, por ejemplo, la temperatura en el cuerpo, Ujú. regula las emociones y la producción de hormonas en el cuerpo. Em, entonces, pero si ahí el hipotálamo sufre cambios, entonces eso afecta también a las emociones porque está conectado con el sistema límbico, que es el centro de las emociones del cuerpo, y por eso afecta a las emociones también, ¿verdad? Y si hablamos de que eso nos afecta a los hombres, ¿qué podrían ser, por ejemplo, en lo práctico, algunos síntomas? Bueno, donde yo Ujú. veo, como yo como hombre, me doy cuenta que estoy en esa crisis, que estoy entrando en eso. O también, de repente, deberíamos preguntar a las mujeres, las esposas. Ella- Claro, Ellas seguramente sí, van a decir, sí, yo me di cuenta. sí, 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 ¿Cuáles exactamente. podrían ser algunos síntomas de los cuales nos damos cuenta? Ah, yo estoy entrando en eso. Ujú. Algunos síntomas muy obvios a la vista, por ejemplo, es cuando la caída del vello del cuerpo, del cabello, lo que sea, es muy obvio o notable en el Ujú. baño, de repente. Esos son síntomas que está bajándose los niveles de testosterona. Eso no significa que es signo de alarma, eso no Ujú. significa que va a pasar algo feo, pero eso es simplemente de cómo Dios creó nuestros cuerpos. Entonces, caída del vello del cuerpo, cuando hay la masa de grasa fácilmente aumenta y los músculos decrecen. em, Cuando otros síntomas entonces son más bien ya íntimos, es cuando los deseos sexuales bajan, Ujú. que en sí puede despertar muchas preguntas en la pareja. Ya. em, ¿Qué está pasando? O empieza a surgir dudas, ¿verdad? ¿Por qué no tenés más tanto deseo de mí, ¿verdad? Ya. Em, o también hay cambios bastante obvios en cuanto a emociones, que es la irritabilidad, sentirse fácilmente irritado, em, que ahí en los 45 años, 50 años, uno siente que empieza a ser menos flexible con la gente, uno se siente, parece más rígido, y si la otra persona no hace como yo quiero, enseguida aumenta mi temperatura, digamos, Ya, ya. emocional, y por supuesto puede llevar a síntomas depresivos, ¿verdad? Si uno no acepta ese cambio de energía, si uno no acepta esa etapa, entonces puede llevar a una crisis, ¿verdad? Puede llevar a una crisis existencial también, em, con, especialmente quizás para los hombres que nos están escuchando, los problemas en la erección, por ejemplo, Ya. del pene son cosas que cuando surgen tienen que ver con los cambios de niveles de testosterona en nuestro cuerpo. Alteraciones en los sueños. Esos son algunos síntomas, ¿verdad?, que se puede mencionar. Y la potencia. La impotencia también, usando ese nombre, la impotencia sexual también, Sí. sí, sí. Sí, y eso es en cuanto a algunos síntomas. Otros síntomas, yo no sé si tiene que ver con eso, pero por eso pregunto. Sí. Había escuchado que de repente un hombre a los 45 algo
empieza a comprar terreno, que quiere hacer algo grande todavía, como si cuando él debería bajar, de repente él le agarra ese sueño de, bueno, comprar maquinarias y cosas así, y uno piensa, ¿y qué está haciendo ahora, verdad? ¿Eso es parte de eso también o no tiene que ver? Me parece muy, muy apropiada esa pregunta en ese contexto, porque es impresionante que como, como parece que algunos sentimos más esa necesidad de tener que compensar Sí, ahora, de tener que demostrar eso, que sí, no, yo no estoy bajando de cambio, yo no estoy como para bajar en mi energía, entonces como que tratan de compensar a veces, ¿verdad? No sí, sé porque si a eso, el hombre no quiere perder. eso, tiene, y si alrededor de eso construyó, por ejemplo, su identidad, ¿verdad? Que él, Sí, en el sentido de que si él vive con la noción de yo valgo lo que produzco, entonces es una crisis de identidad bastante grande que se acerca y para el hombre, ¿verdad? entonces si él está con eso de que tengo que producir para ser reconocido, entonces eso es lo que va a hacer en ese momento, porque Exacto, él sí o sí de alguna manera se da cuenta que está bajando y no quiere exactamente, reconocer. exactamente. ¿Y cómo sería eso más bien? Bueno, hablaste algo ya en el matrimonio, que esto, cuando la persona es por lo menos casada, que eso sucede. Me parece que es importante que la gente se informe de eso. Sí. Ahora no hay muchos libros, ¿verdad? No hay muchos, no hay Interesante muchos eso. libros. Es por eso tan interesante el tema que pusieron para hoy y ojalá que sirva para indagar más en el tema porque aunque no, yo no quisiera que uno se excuse, digamos, se justifique cuando la irritabilidad, el ponerse nervioso rápido, que uno diga, ah, sí, claro, es por mi andropausia. Entonces es como que autojustificarse, bueno, yo no tengo que esforzarme para Mm, amar o para respetar mejor a mi pareja, lo que sea. No, no es tanto así que lo usemos como una excusa de nuestro comportamiento, pero sí puede aliviar tanto el estrés en la pareja y en la familia y nos puede prevenir de tomar decisiones, como recién mencionaste, desmedidas, sí, ¿verdad? Para tener que compensar de ese miedo, ¿verdad? De perder cancha en la vida, ¿verdad? yeah. Y viste que justamente estaba pensando en eso, de que cuando entran a esa edad es también donde los hijos salen de casa. Y es otro cambio. Bueno, la mujer con su menopausia, creo que es la misma edad, ¿verdad? Más o menos. Es la misma edad, sí, Sí. sí, sí, los Porque, años, porque yo veo muchas veces que hay problemas matrimoniales de matrimonios en esa edad. Los hijos salen, los matrimonios de nuevo están solos, la pareja, y él con la andropausia tal vez inconscientemente está con eso y la mujer más consciente de lo que le sucede, porque se habla mucho más de menopausia, ¿verdad? Se informa mucho más. Entonces, podría ser muchas veces que eso causa una crisis matrimonial. totalmente. Y mucho más si uno no está informado y uno no está consciente de lo que ocurre. Hay impotencia, hay menos cariño, entonces antes los hijos eran el amortiguador entre la pareja, ya salieron de casa, porque he visto que inclusive hay separaciones de matrimonio, hay cuando los hijos salen todo. Exacto, Parecía que era un buen matrimonio y de repente exacto, ya hay problemas. exacto. Inclusive también he tenido esos casos donde de repente, no sé si es por demostrar que pueden, buscan otra pareja, Sí, el- un- una infidelidad por ahí, porque quieren mostrarse, ¿verdad? exacto. Entonces, cada uno deberíamos ser consciente que eso es un proceso normal. Y Definitivamente, cada arruga que viene, nuestro cuerpo empieza a morir. Es muy definitivamente. fuerte eso, pero empieza a morir, Es un proceso natural del ciclo de la vida y nos estira más hacia Dios también. ¿verdad? Sí, sí. Así mismo es.
Bien, yo creo que es oportuno que escuchemos una canción. Mario, ¿puede ser? Una canción. Entonces, después de esa canción vamos a dedicarnos a las siguientes preguntas. Y de repente hay personas que ya están con muchas preguntas también sobre eso, ¿verdad? Así que vamos a la canción. Sí, así después de esta hermosa canción estamos de vuelta con Caminamos Contigo. Estamos en ese programa que ya habíamos anunciado con el tema de andropausia. Y estamos aquí con nuestro invitado Bruce Jans hablando también que sería bueno abrir el micrófono para los oyentes. Si de repente usted, querido oyente, tiene alguna pregunta, puedes escribirnos al 0984 777707 y puede enviarnos de esa manera su pregunta para que aquí podamos tal vez contestarlo o pensarlo con usted mismo junto. ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo la respondemos? ¿Verdad? No, yo sé que acá hay un profesional que lo va a responder. Bien, Bruce, estamos hablando de ese tema, la andropausia. Habíamos dicho que la menopausia se habla mucho, pero la andropausia no tanto. Y te digo, una doctora cuando vio mi estado me envió 100% aprobación de ese tema. Seguramente ella está escuchando. Muchos saludos de la gente del kilómetro 81. Y sí, habíamos quedado con una pregunta que ya habíamos tocado un poquito. Bruce, ¿cómo afecta eso al hombre? Habíamos mencionado algunas cosas más, pero al hombre y en su entorno. Aunque habíamos mencionado algunas cosas, pero yo creo que hay más cosas. ¿Cómo afecta la andropausia? Que habíamos dicho que surge a partir de los 40, 45. ¿Cómo afecta eso a la esposa, a los hijos, a su entorno, inclusive tal vez su trabajo y también a su propio vivir, ¿verdad? Cierto, la andropausia tiene que ver mucho con la estima, el valor que sentimos que tenemos. Entonces, afecta principalmente al hombre con esas dudas que él tiene acerca de sí mismo. Es un tiempo en donde él empieza a dudar de su valor y de su rol en el mundo, si él sigue siendo lo valioso que él era y es hasta ese momento. Y pongo un ejemplo. Yo en ese momento estoy jugando en un partido en un torneo de vóley acá en Filadelfia, que me gusta y me encanta mucho. Y yo personalmente tengo 45 años ahora, así que no podemos excluirnos acá del proceso, hermano. Y yo me encanta ser levantador en ese equipo de vóley. Y pasa que nuestro equipo es una mezcla de diferentes edades de jugadores y se integró un levantador joven, muy capaz, muy dinámico. Y yo siento en mí, cuando yo le veo jugar, siento la urgencia. Yo tengo que demostrar que yo sigo pudiendo alcanzar el nivel de la calidad del vóley con 45 años, con los saltos, con tirarse y todo eso. Y yo mismo estoy chocando con la barrera que mi propio cuerpo me pone. Seguro. Y eso crea en mí una presión, una urgencia yo quiero demostrar, pero al mismo tiempo no puedo. Entonces, es una etapa en donde uno no tiene que reinventar el valor de uno mismo como hombre, sino es más bien una etapa en donde uno tiene que desligarse de la idea de que mi valor depende de mi función. O sea, aunque yo no logro ser el jugador número 1 que antes solía ser, y ahora como siento más urgencia de tener que demostrarlo a mi edad, si no logro mantener la misma calidad en mi función, pero que eso no afecta tu personalidad, el valor, exactamente la dignidad que Dios me dio. Entonces,
eso afecta al hombre con muchas dudas acerca de sí mismo, si él va a seguir siendo aceptado, si va a seguir siendo reconocido por su familia, por su iglesia, por su comunidad, si él cambia en su función o si baja o, en su rendimiento, porque enseguida está linkeado esa duda. ¿Me va a seguir respetando la gente si no sigo siendo tan efectivo como antes? Entonces, y ahí entonces automáticamente, si no nos cuidamos, compensamos de querer expandir nuestro terreno de función y de activismo en vez de aceptar eso, ¿verdad? De que funciones pueden cambiarse, pero mi valor no cambia. Y sí, eso sería un aspecto. Otro aspecto es totalmente en la relación de pareja y en la familia, ¿verdad? Cuando hay apertura para hablar acerca de esos temas, de cómo nos cambiamos, y desafía ahora a la relación de pareja de aceptar al otro no por lo que rinde, sino por lo que es, ¿verdad? Y esos son desafíos bastante profundos que van al, ¿cómo se dice?, al caracú de la persona, de la dignidad de la persona, que no es un reinventar del valor que tenemos, sino un redefinir de que mi valor no depende de mi función, ¿verdad? Cuando escucho todo eso, Bruce, de esa manera, estoy pensando, ¿será que eso también es un poco, como se suele decir, la segunda adolescencia? O sea, hay síntomas que son igual. Exactamente. El chico, el adolescente, decide muchas cosas en ese momento. Él no sabe bien quién es y quiere mostrarse para ser valorado. Totalmente. O sea, es una segunda adolescencia, podríamos decir. Comparto. Totalmente. Compatible con ese deseo de querer posicionarse, ¿verdad? Sí, sí. Sí, uno se compara con otros. Y mencionaste algo en la pareja, nosotros que siempre trabajamos mucho con parejas, y mencionaste la palabra de hablar, de que la pareja, y justamente me tocó en esos días dar una charla sobre comunicación en el matrimonio, y me viene a la mente cuán importante es que la pareja, por un lado, se informa, Sí. y por otro lado comparte. No soy más el que estoy, como el tuyo en el vóley. Quiero mostrar que soy lo mismo. No soy. Y reconocer y hablar de eso. Y aceptar, hablar de eso. Porque lo peor es cuando la pareja se calla y se frustra, se siente frustrada, y tanto ella como él. Porque en las dos ocurre lo mismo, o sea, algo similar. Y la apertura para hablar justamente se ve afectada porque como hombre, bueno, en sí me cuesta hablar mucho de mis emociones, pero encima de eso, si mi nivel de energía cambia, yo tengo dificultades de hablar de lo que solía ser, y entonces me cuesta hablar, me cuesta admitir, porque mi identidad está tan cerca, afectada de eso, ¿verdad? Me cuesta, y estoy seguro que no solamente a mí, sino a muchos hombres, y si las mujeres que nos escuchan también sienten esa barrera en esa edad, quizás los hijos ya crecieron o se mudaron y está el síndrome del nido vacío, como se dice. Y encima de eso hay cambios hormonales que causan más irritabilidad, entonces fácilmente puede ponerse esa brecha en la pareja. Y qué importante es acercarse con la confianza, diciendo: yo mismo no sé qué me pasa, solamente sé que me estoy cambiando y me cuesta aceptar. Y la función de escucha, la función de escuchar a nuestra pareja en esa inquietud es más importante como querer solucionar el problema, ¿verdad? El escuchar en ese momento es mucho más importante que... Totalmente de acuerdo. Y
cuando hablamos de que nos pueden escribir, no se refiere solamente a los hombres que nos escriban, porque hemos dicho que esto afecta a la pareja, afecta al entorno. Entonces también mujeres que nos ven hoy, que nos escuchan, también ellas pueden lanzar sus preguntas porque lo tendrán, porque es importante compartir y muchas veces hay preguntas que nadie le responde. Entonces también el micrófono está abierto para mujeres y también para hombres. Si ustedes quieren escribirnos, 0984 777707, pueden escribirnos por WhatsApp las preguntas y vamos a intentar acá con Bruce responderlos. Habías mencionado de que uno es que tenemos que entender que estamos decreciendo, ¿no? En pocas palabras. Eso me hace recordar a mi suegro cuando él estaba viejito y él tenía que empezar a vender terreno en vez de comprar. Y en una ocasión dijo, yo nunca supe, o sea, nunca sabía que comprar más terreno, comprar más vaca, avanzar, iba a ser mucho más fácil que después deshacerme de eso. Porque el hombre quiere siempre más y más y más. Entonces acá la misma cosa con lo físico, ¿verdad? La misma cosa. Bien, la siguiente pregunta que quisiera hacerte, Bruce, es Sí. ¿cómo manejar? ¿Cómo manejo como hombre este tema? O sea, hemos mencionado algunas cosas, has mencionado, pero si yo me doy cuenta, yo estoy en eso, ¿qué hago? Gracias. Es una etapa de vida y cuando uso esa palabra etapa de la vida, pensamos en el ciclo de la vida, como nacemos, como entramos en la edad escolar, después la adolescencia, juventud, después nos preparamos para un trabajo, la independización, quizás la mayoría entonces o muchos ahí se casan, tienen hijos, entonces la tercera edad viene, es una etapa, la andropausia es una etapa para algunos oculta, que está operando en el fondo sin notarse tan obviamente como la menopausia, que es más obvio por los cambios de la temperatura y otros síntomas que hoy no tematizamos tanto, pero como es más un proceso oculto, digamos, en los hombres, es muy importante identificar esos síntomas que hablamos hoy y reconocerlo como una etapa de la vida. Entonces, al decir etapa de vida, normaliza. Sí. Normaliza y saca el sentimiento de culpabilidad, de que yo me siento culpable por tener menos energía o que hice mal por no creer más tanto en mis habilidades o por la disfunción sexual de repente que estamos viviendo. Cuando decimos etapa de vida, normaliza y nos hace más aptos para aceptar. Es como hacer un inventario y decir, eso es lo que es. Pero al mismo tiempo no dejamos que nuestra relación con el Señor y con la familia se enfríe. Es más bien cuando logramos definirlo como una etapa de vida natural en donde el hombre es desafiado mantener quizás su funcionamiento laboral, social, o empezar a delegar o cambiar su función en vez de trabajar en la frontera de la empresa, empieza a trabajar más bien como consejero, aconsejando cuando otros tienen consultas. Ya no es más el soldado de la frontera, digamos, en la delantera. Es quizás un soldado de la vida más en el medio o quizás en las líneas más atrás, para usar esa terminología, ¿verdad? Entonces, cómo manejar es verlo como una etapa de vida. Otro es muy importante que mencionamos, que desligar
el valor del hombre, desligarlo de sus funciones, ¿verdad? De que aunque mis niveles de energía, aunque mi cuerpo se cambia, aunque yo noto cambios, desligar en nuestro corazón eso de nuestra dignidad como seres humanos. No cambia nuestro valor y nuestra dignidad. Eso se puede mencionar como cómo manejar esa etapa, ya que es tan complejo. Entonces tratamos de definir algunos términos importantes. Primero, verlo como una etapa de vida. Segundo, desligar mi valor de mi funcionamiento, digamos, como hombre. Y en tercer lugar, con paciencia. Paciencia es tan importante porque nos ayuda a aceptar eso. Porque cada crisis en la etapa de la vida, cada crisis deja de ser crisis cuando la aceptamos. La crisis se vuelve crisis cuando no podemos aceptar esos cambios. Yeah. Ahí la crisis se vuelve crisis, crítico. Pero si en el matrimonio y si en la vida laboral del hombre, en la familia, los hijos, tienen esa comprensión mutua que no tiene que ver con que no quiere o que está malintencionado. No. Hablando, uno busca, quizás con paciencia podemos cruzar el valle en vez de fingir que no existe valle. Yeah, yeah. O sea, paciencia en el sentido de que vamos a cruzar por esa etapa, porque si no cruzamos esa etapa, nunca termina. Claro, o sea, claro. Nunca podemos llegar al otro lado de la crisis. Entonces, eso son algunos puntos quizás de orientación de cómo manejar esa etapa, ¿verdad? De cómo ver esa etapa. Aquí justamente hay un oyente que está escribiendo una pregunta, es una Sí. mujer, Bienvenida. esposa, y dice, ¿cómo puedo ayudar a mi marido cuando está pasando por esta crisis? Porque él se está aislando y no quiere hablar del tema. Ujú. La ayuda en ese sentido, quiero sugerir lo siguiente y yo temo que suena como que no sería suficiente, pero es lo justo y suficiente, querida oyente que nos escribes, que al mi parecer usted puede ofrecer a su esposo. Y eso es compañía. Compañía. Hay una... en primer lugar, muchas gracias, señora, por escribirnos y por esa pregunta tan honesta, porque noto y siento en usted, señora, de que tiene el deseo de no perder ese vínculo entre ustedes, y tampoco para prevenir esa soledad en el matrimonio, porque cuando nos sentimos solos, más riesgo hay también de desestabilizarse, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted puede hacer para ayudarle es saber de que esa crisis no es para siempre. Esa crisis no va a durar toda la vida, pero lo que más yo sugiero, señora, es de que usted camine sin empujarle, que usted camine con él sin forzarle. Yo supongo que la pregunta es ¿qué significa no empujarle? ¿Qué significa no forzarle? Es muy importante que usted no le salve de esa etapa, sino que usted le acompañe en esa etapa. Y en términos prácticos podría ser como, por ejemplo,
eh, aceptar de que él no puede hablar lo suficiente como usted lo necesite. Otro es que usted no se culpe a sí misma si su esposo no puede hablar tanto, porque él seguramente está luchando ciertas cosas en su mente, y como la mayoría de los esposos sentimos que, bueno, primero tengo que resolverlo yo y después voy a hablar de ello, le cuesta admitir eso. Entonces es como un desafío para usted, señora, de que usted no deje de amarle, aunque esa etapa ahora le afecte a su esposo y, y a usted. Muy importante, señora, una vez más gracias, pero muy importante que usted se libere a sí misma de la culpabilidad de que su esposo no le habla porque usted hizo algo indebido, bueno, excluyendo por supuesto esos asuntos, ¿verdad? Esas situaciones. Supongamos que no hay situaciones obvias, ¿verdad? Aparte de esa andropausia, pero que usted se libere de la culpabilidad de que no es por su culpa que su esposo no le habla, es más bien el ofrecerle compañía en el silencio. Ofrecerle compañía en el silencio. Y yo tomo por ejemplo a Jesús, ¿verdad? Cuando su amigo Lázaro había muerto, él se tomó el tiempo para llorar con los familiares. Ujú. Él lloraba. Significa que él ofrecía compañía sin decir mucho. Yeah. Y compañía para los hombres, la mejor compañía es estar a su lado. Y eso significa ahora para las mujeres también que ellos estén dispuestas a cambiar el concepto, qué significa compañía, mientras para muchos es hablar mucho. Compañía también puede ser estar en el silencio conectados, o sea, ofrecer compañía en el silencio. Sí, demostrarle al marido que yo soy la misma, yo te sigo acompañando, aunque no andamos más como antes, hay cambios, pero que ella lo acepta también, ¿verdad? Sí, Porque ella también está pasando algo similar, ¿verdad? caminar con él sin empujarle, Sí. porque sabemos mientras más forzamos a alguien, más se va a resistir. Ujú. Mientras más forzamos, más se va a resistir. O sea, entonces es como ser el compañero, la compañera de vida también en el silencio. Y después, cuando hay ánimo para hablar, entonces, eso en cuanto a la relación de pareja, ¿verdad? Después puede ser otras preguntas más prácticas en cuanto a trabajo, lo que sea, iniciativa, autoconfianza. Y eso animaría a buscar ayuda en la parte de consejería con alguien, ¿verdad? Y ahí mencionas algo, Bruce, que usted que está en la consejería, cuesta a los hombres ir a la consejería, ¿verdad? Las mujeres de repente es mucho más fácil, bueno, vamos a buscar ayuda, pero el hombre para buscar ayuda él siente que tiene que humillarse y siente que no puede. Entonces él primero para ir a hablar con otras personas, por eso yo veo muy importante, Bruce, ese tema de encuentro de hombres. Muy importante. Yo veo que cada vez más hay grupos de hombres que se encuentran, es un mate, contra el mate, tienen ciertos momentos donde inclusive los papás llevan a los hijos, los varones. Yo creo que es muy importante esos encuentros, porque yo me acuerdo que una vez estuve con visita con 3 hombres y los 3 estaban pasando esa crisis, hace muchos años fue, y de repente caminábamos por la calle y los 3 empezaron a desempacar, ¿verdad? De repente tuvieron la confianza conmigo, ¿verdad? Y yo prácticamente no sabía qué hacer con ellos, ¿verdad? Pero Sí, hablaron de la impotencia exacto. y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, entre hombres es de repente más fácil que se hable de eso, ¿verdad? Y lo interesante, lo que resulta de tener personas de confianza en donde uno puede abrirse, es que nos ayuda a aceptar. Porque si tratamos de ir en contra de nuestro cuerpo, Uh-huh. em,
es como que esa crisis se puede volverse crónica en el sentido de no más encontrar el enganche en la vida y el enganche de lo que yo puedo aportar en la vida. Porque si el hombre ahí se aísla y empieza a dudar tanto de sí, que es tan existencial para él, entonces no encuentra más el link, el ser parte, el ser un miembro activo en la iglesia, un miembro activo en la sociedad. Entonces el hombre como hombre necesitamos esa constante, a pesar de todas las cosas que se cambian en nuestro cuerpo, las hormonas, la masa muscular, la iniciativa sexual, lo que sea. Pero ¿cuáles pueden ser esas constantes en la vida? Y esa constante más importante que yo sugiero que cada oyente y nosotros también acá que estamos en la radio podemos agarrarnos es Dios mismo. Yeah. En Hebreos dice de que yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Significa que Dios, en términos bien prácticos, que Dios no tiene cambios hormonales. Sí, ¿verdad? Y esa constante de que Él sigue diciendo a nosotros, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Por encima de las cosas que se van perdiendo, pero esa constante sigue que yo sigo siendo suyo, que yo sigo siendo hijo de Dios y aceptado por Dios, es una constante. Y otra constante que justamente mencionaste es la constante de amistades de confianza, de relacionamiento con personas del mismo sexo que nos dan esa aceptación. Claro que sí, cambian las cosas, pero igual caminamos juntos, que la amistad no se ve afectada por los cambios, ¿verdad? Entonces es otra constante muy importante. Y cuando hablamos de la pérdida de hormonas, de la impotencia, hay solución también en cuanto a la medicina. ¿Sirve algo ir al médico por eso? La gente pregunta eso, ¿verdad? O simplemente hay que aceptarlo. Hay algunas soluciones médicas que yo en detalle no puedo descifrar, no puedo identificarlos, tampoco nombrarlos por su nombre. No, claro, porque no estamos en eso, ¿verdad? Pero quisiera, pero sí hay cosas que uno puede hacer médicamente hablando, y yo creo que todo empieza con hacer análisis laboratoriales y después preguntar al médico qué yo puedo hacer. Y de mi parte, lo que sí de hecho se confirma una y otra vez es la dieta, que la dieta sea equilibrada, porque también hay un link con el colesterol, porque las hormonas de la hormona testosterona está ligado a la producción de colesterol también. Entonces cuando hay desniveles en el colesterol también afecta, ¿verdad? Y entonces una dieta balanceada y una dieta quizás correctiva según el médico tratante para corregir el colesterol seguramente tiene también sus consecuencias en esa área. Después, actividad física es muy importante, de mantener la circulación en todo el cuerpo, el funcionamiento neurológico en el cerebro, porque mientras más ejercicio constante en comparación con ejercicio brusco, digamos, si es un ejercicio constante, por ejemplo, caminata, ir con la bicicleta o un trotecito, un ejercicio de rutina ayuda más, como partidos de fútbol o de vóley, para ayudar al cuerpo, porque de fútbol o vóley son movimientos muy espontáneos, bruscos, y no
no regularizan Yeah. el sistema del cuerpo, sino es más, alteran inclusive más el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ejercicio de rutina, de actividad física constante, muy importante. Y después el descanso de 7 horas, 7 a 8 horas aproximadamente, es muy importante para que los años que Dios nos dé, podemos en ese sentido aprovechar al máximo la energía que tenemos, porque en el descanso se regenera nuestro cuerpo Yeah. celular en las medidas posibles, ¿verdad? Eso serían la parte médica de seguro. Sí, y la doctora que usted mencionó y los otros profesionales médicos o de enfermería que nos escuchan, siéntanse libres para acotar y para corregir cualquier tipo de sugerencia que estamos dando en la parte Claro médica que acá. esa doctora, si nos escucha ahora, puede darnos también Muy una manito bienvenida, para... muy bienvenida. Sí, hay otra pregunta que está llegando también. Vamos a ir antes de eso a una canción nuevamente Muy bien. y ahí respiramos un poquito y también los oyentes. Así que pedimos al de la consola, al Mario, si nos pueda servir con una canción más y nos volveremos a encontrar después de la canción. Súper. Bueno, estamos de vuelta con nuestro tema de hoy en este programa Caminamos Contigo. Andropausia, algo lo que nos sucede a los hombres, que hemos dicho al principio que hay poco material sobre eso. Y estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Bruce Jans, aquí de Filadelfia. Y queremos seguir en este programa, nos queda todavía media hora, así que, y usted, querido oyente, puede seguir enviando sus preguntas, si usted tiene preguntas o alguna ayudita también de algún médico. Si de repente un doctor nos escucha y ustedes los doctores tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? Que de ayudar en ese aspecto. Mientras tanto, vino no es tanto una pregunta, sino alguien está escribiendo, dice... se habla muy poco de ese tema en las iglesias. Sugiero que sea un tema eclesiástico. O sea, esta persona, no sé si es hombre o mujer, pero dice, me gustaría que esto se hable en la iglesia. ¿Sería recomendable? Muy recomendable porque amplía el concepto de iglesia. Yeah. Con iglesia es tanto más que temas, digamos, que nosotros diríamos espirituales, y a veces separamos mucho lo que es el cuerpo Yeah. y la espiritualidad. Tiene que ver con nuestra perspectiva de nuestra relación Pero eso con Dios. tiene algo que ver espiritual también, ese tema. Ese tema, aunque es tan biológico y de la etapa de la vida, tiene esa dimensión espiritual. Yeah. Y la iglesia es la presencia de Dios en el mundo, que busca ser un hogar, que busca recibir y abrazar, digamos, Dios en medio de la vida. Y en la vida que tenemos es eso, un desafío que enfrentamos. Por eso Dios tiene algo para decirnos en ese tema, y es un desafío para las iglesias, porque a veces como iglesia decimos, si es un tema médico, tenés que ir al hospital. O ese es un tema del psicólogo, tenés que ir al psicólogo. Y nos cuesta a veces vincular nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, con la vida, preguntas prácticas de la vida. Yeah, porque de repente, como dijiste, separamos mucho lo espiritual, pensamos que no, eso no nos toca en la iglesia. Sin embargo, cuando uno analiza las escrituras, Dios siempre ha tratado al hombre completo, ¿verdad? Exactamente. Siempre no es solamente aleluya, gloria a Dios, sino también hay muchas cosas en la familia, entre los hijos. Y eso es muy buena sugerencia de esa persona, de tratarlo en la iglesia, de parte del frente. No siempre debería ser el pastor, podría ser un invitado para eso, un médico. Yo veo muy positivo eso cuando se invita, por ejemplo, a un médico. Exacto. Porque tiene mucho que ver biológicamente eso, y podría dar muchas instrucciones para eso, ¿verdad? Preguntas como relacionado a hacerlo como un tema en la iglesia también, sea entre hombres o un encuentro de matrimonios, ¿verdad? Es justamente qué significa ser hombre en
la etapa de la andropausia. ¿Qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser fiel emocionalmente, sexualmente a mi pareja en ese tiempo? Yeah. ¿Qué significa ser fiel? Y esas preguntas son muy cercanas a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Yeah, totalmente. Sí. Nuestra última pregunta para este programa habíamos hecho justamente cómo ayudar cómo se puede ayudar al hombre en este momento, y nos dimos cuenta después que el oyente ya nos quitó esa pregunta. Sí, la pregunta que vino. Sí, realmente que vino es justamente nuestra bien, última. No es que nos quitó, pero nos ayudó. Adelantamos un poco. Nos confirma que hicimos bien las preguntas, ¿verdad? Porque es una pregunta realmente cómo inclusive hijos, la familia, cómo se puede ayudar al papá, cómo se puede ayudar, porque en ese momento normalmente los hijos ya crecieron, están grandecitos ya, entonces se dan cuenta que el papá no es lo mismo de antes, y el papá ve la energía en sus hijos, sus varones, cómo están, y él no quiere perder tampoco. Yo me acuerdo, mi papá una vez quería bajar de un tanque australiano con los nietos, en este caso era, y él no quería perder, y él rodando se fue abajo, ¿verdad? Porque se cayó. Sí, sí. Él no quería perder, y él dijo, yo les voy a pasar. Y los chicos le pasaron, ¿verdad? Entonces, así que hay, ¿cómo podemos decir, qué podemos decir a la familia o a los demás o a la esposa? Hemos hablado ya algo, ¿hay algo que añadir todavía ahí? Gracias, sí. Sí, a las parejas quiero animarle a que ellas no solucionen el sufrimiento. O sea, esa etapa es muy importante en esa etapa del hombre que no le salven rápido del sufrimiento, sino el hombre tiene que cruzar por ese valle, como en el Salmo 23 también dice, tu vara, tu presencia es mi sostén en medio del valle de sombra. Yeah. En vez de salvarle rápido del sufrimiento, es más bien brindarle esa fidelidad en medio del sufrimiento, ¿verdad? De que reconocer diciendo, por ejemplo, estoy notando que estás pasando difícil. Observo que tienes muchas luchas internas. ¿Cómo yo quiero ser parte de esas luchas? Por ejemplo, la esposa diciendo y poniendo interés en vez de soluciones. Yeah. Y poniendo ese interés en el hombre, le ayuda a cruzar con ella. Entonces, fidelidad a pesar de la pasividad, de repente, a pesar de la fatiga que el hombre tiene, porque desafía eso a la pareja, a la familia, de que el hombre que quizás tuvieron, el hombre activo, el hombre social, si de repente empieza a cambiarse, es también un cambio de imagen de toda la familia. Y la mujer, la parte de la pareja, es aceptar que eso incluye a ella también, que ella también es parte de ese cambio, aceptando de que la imagen que ellos tienen como familia no depende del rendimiento, sino nuestra imagen depende del amor de Dios, de la identidad y la dignidad que Dios nos tiene y que Dios nos regala. Y por otro lado, a la familia, especialmente a la pareja, animo mucho a que ellos también se busquen ayuda. Uh-huh. No para encontrar caminos para cambiarle al hombre, uh-huh, para querer cambiarle su comportamiento, sino buscarse ayuda para la mujer, para la pareja, en el sentido de desahogarse, de buscar ayuda para que ella acepte también ese proceso natural, y porque eso incluye reorientar ciertas actividades, enfocar más ahora en relacionamiento en vez de ser en el activismo. Eso serían algunas ayudas. Y en cuanto a los hijos, lo que yo justamente hace un tiempo tuve la experiencia en una pareja donde la mujer
recibió el desafío de hablarle a los hijos. La mamá aceptó ese desafío de hablarle a los hijos, especialmente cuando los hijos están en la edad escolar. Yeah. Los hijos sienten cuando papá se vuelve muy reservado, muy irritado o muy fatigado o muy pasivo, o como que el papá no tiene iniciativa para comunicarse y buscar el relacionamiento. El hijo, la hija en la edad escolar fácilmente se siente culpable. Mm-hmm. ¿Será que yo hice algo feo, algo malo? ¿Será que papá no me ama más porque yo erré con él, que yo hice algo Mm-hmm. que él no le gusta? Lo sienten fácilmente como un castigo de parte del papá. Si el papá no le habla, cambia su parecer en el sentido emocional y relacional. Entonces, la función de la pareja, si es que no viene del hombre mismo, la función de la pareja es hablarle a los chicos diciendo, papá pasa por un momento difícil, pero no es su culpa. No es su culpa. Vamos a dejarle a que papá, vamos a acompañarle, pero vamos a dejarle a papá que él siga luchando sus luchas. Y ahí, si los hijos se descargan, se desligan de esa culpabilidad de que papá no les habla más tanto, no juega más tanto con ellos, lo que sea, entonces, si ellos dan cuenta, no es mi culpa, entonces otra vez se ponen más creativos en el sentido de escribirle una notita, una cartita, de dibujarle algo para papá o de hacerle un regalito, lo que sea, no para cambiarle, sino para acercarnos y decir, somos tu constante, como familia queremos seguir siendo tu constante, papá, y estamos aquí, te vemos, te apreciamos y te valoramos, ¿verdad? A pesar de. Y eso sería una sugerencia en cuanto a los hijos. Yeah. Y si no son más de edad escolar, más aún si ya somos de edad, nuestro compromiso con nuestros padres es de apoyarle, de aceptar los cambios que ellos pasan y de animarles diciendo, no le vamos a dejar solos en eso, vamos a acompañarles, estamos con ustedes, ¿verdad? Sí, y Bruce, el tema de, cada vez hablamos de una crisis, de un tiempo, eso tiene ciertos años, después el hombre puede volver a, vamos a decirlo, a algo normal otra vez, o de ahí hasta su vejez ya va eso, o cómo es eso. Hay me imagino que es un tiempo, son unos años. Son como unos años de ajuste en donde más intensamente uno siente. Algunos lo sienten entre 45 y 55, otros recién con los 60, ¿verdad? Sienten el ajuste necesario en la vida que les costó soltar todavía, pero que se ven obligados y parece que no pueden aceptar todavía, ¿verdad? De crecer su activismo o de ajustar eso. Entonces son unos años de ajuste, pero si uno acepta esos cambios, el hombre recibe otra vez el contacto con la vida, si logra aceptar, ¿verdad? Entonces, a veces tiene que ver con un cambio laboral, a veces tiene que ver con un agregado en la vida, ya que, por ejemplo, deja de hacer menos deporte de alto rendimiento, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer con ese tiempo ahora? La pregunta. ¿Cómo voy a llenar ahora? ¿Con qué voy a compensar? ¿Voy a estar más con mi esposa? ¿Voy a estar más con mis hijos? ¿Voy a estar más con mis nietos? Entonces, es importante reajustar. Entonces hablamos de una etapa de vida de 5 a 10 años en donde el ajuste es más llamativo y obvio, ¿verdad? Entonces la producción de testosterona, digamos, hablando de la parte biológica, se puede estirar, pero solamente hasta cierto punto. Se puede estirar con actividad física,
con estimularse físicamente y laboralmente y socialmente, porque mantiene la producción de testosterona, pero en algún momento, tarde o temprano, llega ese bajón. Ese bajón, esa realidad de que el cuerpo se prepara para bajar un cambio, ¿verdad? Y de llenar nuestra vida con otras cosas que sea el activismo, ¿verdad? Fuerte. Entonces, se puede estirar, pero después llega, tarde o temprano llega, y entre 5 a 10 años es un tiempo de ajuste, ¿verdad? Externamente se puede verse como una fase depresiva, y yo no lo niego, puede llevarlo a la depresión, pero muy importante es siempre de nuevo decir, ¿se puede salir de eso? Emocionalmente se puede salir de eso cuando uno acepta la realidad, y eso involucra a la pareja de ser más creativos también en la parte sexual, ¿verdad? Que no hay solamente una forma de ser íntimo, no hay solamente una forma de tener intimidad sexual, sino si uno acepta la realidad, uno puede ser más creativo también. Yeah. Sí, y quisiera que vuelvas un poco a tocar ese tema. Habías mencionado que es un periodo donde muchas veces hay infidelidades, especialmente de parte del hombre. Entonces, se refiere de repente a tener incluso relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero además de eso, que es algo muy, muy, muy concreto ya y muy dañino, podemos ser infieles en muchas otras áreas, o sea, de manera, el tema de la pornografía, del pensamientos. Si podrías ampliar un poco ese tema, cuando hablamos de fidelidad, ser fiel, y justamente mencionaste ese tema de ser íntimo, no es siempre relaciones sexuales, o sea, íntimo en el sentido de que estemos con la esposa, que estemos juntos, ayudándonos el uno al otro, ya no están los hijos. Entonces, la intimidad no es solamente sexo, ¿verdad? Exactamente. No es el encuentro de los cuerpos, vamos a decirlo. Exacto. ¿Verdad? Es mucho más amplio. Entonces es importante ese tema de evitar en nuestro pensamiento, porque yo creo que los hombres somos mucho más de esa tendencia de ser infiel en el pensamiento. En la fantasía, en los pensamientos, y para no perder esa energía, digamos, uno busca estimularse, y ahí se abre la puerta a la pornografía, pero es muy dañina al mismo tiempo porque no nos conecta con el otro. Nos alimentamos de repente de cosas dañinas, pero no nos conecta con otros y no estimula el crecimiento. Y la fidelidad ahí es en qué medida yo como hombre me puedo abrir con alguien, me puedo abrir con mi pareja y decirle a mi pareja, me cuesta hablar de ese tema, pero tengo que hablarle a ti de ese tema. Y eso cierra la mente para serle infiel en otras áreas. Sí. Si nos dirigimos a nuestra pareja, y si no tenemos pareja, si nos dirigimos a nuestro amigo o persona o consejero de confianza. Pero si nos reservamos, cerramos la puerta, y detrás de esa puerta cerrada pueden suceder muchas cosas, en la mente, en la fantasía, como mencionaste, o en el activismo fuera de casa, ¿verdad? En vez de pasar más tiempo con nuestra pareja, el activismo laboral. Y esa nueva forma de fidelidad en los años 50 para arriba es tan importante. Bueno, siempre luego en el matrimonio, desde el inicio, pero cuando el cuerpo decrece en la energía y la fatiga se hace más presente, es importante que la intimidad se vuelva más emocional, en el sentido, yo me abro hacia ti, ¿verdad? Yo comparto lo que siento y pienso, aunque me cuesta, pero me animo porque te quiero hacer parte
quiero ser una carne contigo también en mis emociones. Quiero ser una carne contigo en mis pensamientos. Sí, porque el pensamiento en cuanto a la intimidad de la mujer es muy diferente que del hombre, ¿no? Hasta la mujer dice, bueno, ¿cómo puedes pensar en eso? Exactamente. Entonces, y viceversa, ¿verdad? Entonces estamos muy diferentes el uno al otro. Bien, Bruce, estamos llegando al final de nuestro programa. Parecía largo, 1 hora y media, pero tan rápido pasa. Eso. Pasó muy rápido y quedan de repente algunas preguntas de los oyentes todavía. Igual usted, querido oyente, puede seguir enviándonos al 0984 777707 preguntas y le podemos responder en privado también. Entonces, algunas palabras finales y después queremos orar para terminar. Quiero agradecerte, Enrique, por ese tiempo juntos acá. Y yo, en la preparación, yo me di cuenta que cuán cerca me toca ese tema también, por la etapa de vida que yo mismo paso. Y creo que la persona que me preguntó por ese tema sabía muy bien también que yo también estoy en esa etapa, ¿verdad? Y quizás me va a ayudar a aceptarlo también más, ¿verdad? Y lo hizo, realmente lo hizo. El hablar de eso contigo, Enrique, hoy me hace más, me abre más para aceptar los procesos naturales de la vida. Y quiero animar al hombre, a su pareja, a su familia, de normalizar esa etapa y ser fiel también dentro de esa etapa y estar abierto a los cambios, con la certeza de que Dios dice, yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. Muchas gracias por compartir juntos, oyentes y Enrique. Qué bueno, querido oyente, estamos de esa manera culminando un programa más de Caminamos Contigo. Quiero orar contigo, querido oyente. Seguramente estás pasando alguna situación con eso, o tal vez están preparándose para eso, están todavía en edad más joven, pero les va a venir tanto la menopausia como la andropausia. Entonces, o algunos están en medio de eso, o están pasando ya eso. Entonces es algo totalmente normal, como hemos escuchado hoy. Y como Dios es nuestro creador y que Él nos hizo, entonces Él sabe todo lo que nos sucede y queremos hablar con Él. Oremos. Padre Celestial, en este momento estamos ante ti. Hemos hablado de un tema que hemos dicho también que tú no eres un ser humano, sos ayer, fuiste ayer, hoy y para siempre. No hay cambio de hormonas en ti, Señor, pero a nosotros sí nos pasa eso, pero es totalmente con propósito, somos creados así. Y de esa manera, Señor, pedimos por cada matrimonio, pedimos por cada hombre que está pasando por eso y de repente piensa que es algo anormal que le está pasando, pierde ese deseo de estar viviendo incluso, seguir con vida porque tiene que entregar de repente fuerzas que antes tenía. De repente cambio de hábitos y pedimos por esas parejas, por esos hombres especialmente que hoy hemos hablado de la andropausia, que están pasando por eso, que tú les puedes ayudar y que realmente cada uno encuentre en ti el refugio, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Bendiga a los matrimonios que tanto necesitamos hoy día, mucho más que en tiempos pasados. Parece que había muchos matrimonios muy fieles, pero hoy día el matrimonio, la familia es muy atacada por las redes, por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y que haya matrimonios firmes, que haya parejas firmes que puedan ser un sostén de sus hijos y que realmente todo lo que hacemos como hombres en nuestra familia, esto pueda ser de bendición como cabeza del hogar, que nuestros hijos lo sientan. Pedimos también por aquellos hijos que lo están sufriendo, de repente sienten culpabilidad de su papá, que de repente ya no habla, ya ha cambiado y piensan que ellos son los culpables, que tú puedas darles esa conciencia, esa tranquilidad, también que ellos sientan, no, papá está pasando una crisis y queremos ayudarle también en eso. Bendiga a los matrimonios, Señor, en nuestro país, en el mundo, y también a todas esas familias que hoy nos han escuchado y aún los que no nos escucharon y que nos van a escuchar más tarde por los medios, que tú puedas bendecirles a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.
Bueno, muchísimas gracias, Bruce, sabemos que sos un hombre muy ocupado y para tenerte acá es un privilegio. Con gusto. Que Dios siga bendeciendo también tu familia y oportunamente te vamos a invitar otra vez. Muy honrado, gracias. Y muchas gracias también, querido oyente, por haber estado atento en esa hora y media. Que Dios te siga bendeciendo y este programa puedes volver a escuchar en las redes, están en el podcast de ZP30 y también en los domingos a las 20 horas. Bendiciones y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, Dios mediante.